Aló, ¿me pueden ver? ¿Visualizan mi pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, sí se ve. Sí se visualiza. Bueno, empecemos entonces esta reunión de capacitación sobre el impacto de las inmunizaciones en el 2022 en torno al COVID-2019. Vamos a hacer primero un recuento de lo que ha sido la pandemia por el SARS-CoV-22, ¿no? Que es el nombre del virus que provoca la enfermedad llamada COVID-19. Entonces, en todo el trayecto de las diapositivas que vamos a visualizar, lo hemos dividido en algunos puntos, y estos son: primero es la cronología de la pandemia. El punto 2 es características del virus, qué es el virus, qué es un ARN-M, ¿no? Un ARN mensajero. El número 3, ¿cuál es el impacto de la pandemia? Tendríamos el impacto social, el impacto económico, el impacto en el sistema de salud. Luego vamos a entrar a lo que es el tema de las vacunas contra la COVID-19, el impacto de las vacunas y luego el estado actual de las inmunizaciones. Entonces empecemos con el punto número 1, que es la cronología de la pandemia COVID-19. Nosotros tenemos de que haciendo una visualización general, el coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, ¿no? Estas enfermedades van desde unas respiratorias leves a mucho más complicadas. En este caso también se encuentra ahí lo que el coronavirus conocido como el SARS-CoV, que apareció en China en diciembre y provoca la enfermedad COVID-19. Dentro de la cronología tenemos que el lugar de inicio fue China, ¿no es cierto? Y luego los casos que llegaron al Perú fueron provenientes de España, Francia, República Checa y Reino Unido. El primer caso se dio en Lima y luego se diseminó a lo largo y ancho del país. La declaración del estado de emergencia en el país se dio el 15 de marzo del 2020. Se inició la cuarentena el 16 de marzo. La primera duró 107 días, ¿no? Y fue una cuarentena focalizada. Los casos confirmados durante ese año fueron alrededor de 312.911, hubieron fallecidos 11.133. Se recuperaron 204.748 personas, que equivalen a un 65.43%. En esta época, en esta etapa de la pandemia, se dio una gran difusión al quédate en tu casa, dada la inmovilidad que se produjo. Se dio importancia también al lavado de manos, al uso de mascarilla y al distanciamiento social. A partir de mediados de abril, los centros laborales se dan las suspensiones perfectas. O sea, se despidió a varios trabajadores porque reunían condiciones, porque las empresas no podían darse el lujo de permanecer cerradas, ¿no? Por eso se dieron las suspensiones perfectas. Y se produjo una pérdida masiva de empleo que provoca una movilización social nunca antes vista en el país y en ningún lugar del mundo. Los desplazados volvieron a sus lugares de origen. Y así se inicia la proliferación de contagios y el crecimiento de la pandemia en forma incontrolable. A ese respecto, en ese tiempo hay una ausencia de educación sobre la enfermedad,
lo que produce esta enfermedad, los riesgos de esta enfermedad y las consecuencias de esta enfermedad. Los mensajes en esta época fueron bastante contradictorios y nos generaron bastante confusión. Por ejemplo, decían que el virus no resistía el calor, solo atacaba a los adultos mayores y el uso de guantes nos protegía, ¿no? Y se empezó a dar un descrédito muy grande a ciertos medicamentos. Estas creencias, por ejemplo, hicieron que en el oriente del país, sobre todo en Iquitos, se diera una gran mortalidad por causa de la pandemia, por la idea de que el virus no resistía el calor. Luego, a fines de mayo, se reinicia, se toma otra disposición y se van a iniciar las actividades priorizadas en el primer nivel. Ya se había tenido un cierre de este primer nivel y se atendían solamente emergencias. A esta época se inicia una pequeña atención de los pacientes, sobre todo en inmunizaciones CRED y los pacientes de TB que nunca dejaron de ser atendidos, ¿no? Así se dio la atención en vacunas, se atendió los pacientes con diabetes e hipertensión y se continuó dando lo que era la suplementación nutricional y la continuidad de los tratamientos de anemia. Se priorizaron la atención hospitalaria por el aumento de la pandemia y se dio un incremento también de la capacidad hospitalaria. Se crearon muchas áreas exclusivas para la atención de los pacientes COVID. Prácticamente todos los hospitales estaban llenos de pacientes COVID. También se inició el incremento de las camas UCI. Hay una gran movilización de recursos humanos hacia las áreas hospitalarias. Muchos de los centros del primer nivel quedaron desabastecidos porque su personal prefirió irse a las áreas hospitalarias por el estímulo del pago. En este tiempo también se flexibiliza el SERUM para que estos profesionales pasen a atender pacientes con COVID. Se produce renuncia de enfermeros entre los sueldos atractivos y los contratos por CAS COVID. Las DIRIS y DIRESAS inician un plan de atención enfocado a la pandemia, ¿no? Entonces, aquí se inicia un plan que tiene 4 fases. La primera fase se inicia cuando llega el primer caso. En la segunda fase entramos en la transmisión localizada, focalizada y se inicia el plan de contención. En la tercera fase hay una transmisión comunitaria o contagio comunitario. Y la cuarta fase, que es en la que estamos todavía, es la transmisión sostenida. En los primeros meses no hubo una participación comunitaria masiva. Las organizaciones de base en la gran mayoría de regiones no funcionaban. En las regiones donde se inició el funcionamiento de la participación comunitaria fueron básicamente en Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Junín, Arequipa, Puno, y esa participación comunitaria se interrumpe también por desavenencias internas. En la selva, los compatriotas tienen 2 conductas. Una, que el calor destruye el virus y no hacen caso a las medidas de prevención, mientras que los grupos de las tribus de esta zona se aíslan y se internan en el monte. En estas condiciones nosotros tenemos que entrar a analizar cómo es el virus del SARS-CoV-2. El virus del SARS-CoV-2 tiene una envoltura, tiene una membrana y tiene un spike o espícula, ¿no? Envoltura es conocida como E, M como membrana y S como spike o espícula. Bueno, nosotros tenemos que este virus tiene varias proteínas. Estas proteínas están dentro del virus y están básicamente en su capa. Y estas son las que van a permitir que el virus ingrese a las células a infectarlas. Nosotros vamos a encontrar que las células tienen 3 tipos principales de receptores. Y estos se encuentran mayormente en las células neumocitos 1 y 2 y en los macrófagos.
Este detalle del lugar donde se encuentran esta mayor cantidad de células nos va a llevar a nosotros a ubicar cuáles van a ser los órganos y las zonas más comprometidas en una infección por el SARS-CoV-2. No sé si me escucha. Sí se logra escuchar, Magíster. Ah, ya, ok. Entonces nosotros tenemos que ver aquí que esta proteína, este SARS-CoV, tiene una proteína S, que tiene dos subunidades. Una subunidad 1 y una subunidad 2. Esto nos va a nosotros permitir ubicar cómo este virus se va a enlazar con algunas células que se van a encontrar en determinados lugares de nuestro organismo. Entonces, las células de nuestro cuerpo donde se encuentran estos receptores son las células donde vamos a encontrar unos receptores llamados la angiotensina 1, la angiotensina 2 y el ECA2. Eso es lo que estos tipos de receptores se van a enlazar muy, digamos, amigablemente con la subunidad 1 y la subunidad 2 de este virus. Estas subunidades se encuentran en esta zona de la espícula. Estos se van a unir con esto, ¿no? Ahora, ¿en qué lugares vamos a encontrar nosotros ese tipo de receptores? Ese tipo de receptores se van a encontrar básicamente en las células que tapizan todo el árbol bronquial y la pared pulmonar. Los neumocitos son los que tienen gran cantidad de este tipo de células. La angiotensina 1 y la angiotensina 2 además se encuentran en gran cantidad en pacientes que van a tener hipertensión, obesidad, enfermedades inflamatorias o enfermedades que tengan que ver con las enfermedades autoinmunes. Esto es importante conocerlo porque de acuerdo a eso nosotros vamos a darnos cuenta de que el lugar o los órganos que son más afectados por una invasión viral de este tipo son los pulmones. Estos pulmones, al ser invadidos, sobre todo el alveolo al ser invadido, va a generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a ser dada básicamente por la interleuquina. Esto hace de que se incremente la mucosidad dentro del alveolo. Esta mucosidad va a luego servir como foco de cultivo para las numerosas bacterias que nosotros inhalamos o ingresan cada vez que respiramos. Esa es la explicación por la cual los pacientes hacen muy rápidamente cuadros de neumonía, ¿no? Esto es importante conocerlo porque esa es la respuesta para que los pulmones sean los órganos más afectados. En el caso de los pacientes obesos, diabéticos, hipertensos y con otro tipo de comorbilidades, si tienen todo este proceso inflamatorio, entonces los virus no solamente se van a alojar en los pulmones, sino en muchos otros órganos, como el vaso, como el estómago, como el cerebro, como los músculos, como el corazón, y van a ocasionar toda una serie de manifestaciones que ya las hemos ido conociendo al ir estudiando este tipo de enfermedad. ¿Cómo se propaga la COVID? Esta enfermedad se propaga básicamente por las gotitas de Flugin. Este virus no está, digamos, en el aire suspendido, no está en las paredes, no está en el techo, no está flotando permanentemente. Para vivir, este virus necesita
que estar en las gotitas de fluyen y sale de nuestro organismo a través de esas gotitas. ¿Cómo las expulsamos? Cuando hablamos, cuando tosemos, cuando nos reímos, estamos eliminando constantemente estas gotitas. Por eso es que es imprescindible el uso de las mascarillas y el lavado de manos, ¿no? Porque a través de las manos nosotros sí podemos entrar en contacto con las gotitas de fluyen que al caer o al dispersarse pueden caer sobre superficies, podemos tocar de repente en nuestro rostro y es así como esto se transmite. Por eso el lavado de manos es el otro elemento importante. Y el otro elemento importante es la distancia física que debemos mantener entre una persona y otra. Al principio se decía que deben ser 2 metros como mínimo. Hoy en día se habla de que debe ser la distancia mínima 1 metro entre una persona y otra, ¿no? Siempre y cuando estemos con el uso de la mascarilla. Cuando hemos hablado nosotros del virus, muchos hacen mención frecuente a lo que es el genoma, ¿no? El genoma del virus. El genoma del virus no es más que el conjunto del material genético del ADN de los cromosomas del virus, y ahí se van a encontrar sus genes. Dentro de esto vamos a encontrar que se encuentran las instrucciones moleculares en forma de nucleótidos que son necesarios para su funcionamiento y la transmisión a la descendencia. Algunos virus, entre ellos patógenos como el de la gripe, la hepatitis B, tienen un genoma de ARN. Este genoma de ARN tiene una base diferente, entre sus genomas tiene una U en vez de una T. Y esto es importante porque al momento de que se interpretan las instrucciones genéticas, al descifrar el código genético, este cambio va a posibilitar que un virus de ARN pueda secuestrar la maquinaria molecular de una célula humana. ¿Por qué? Porque las células humanas reconocen a este genoma U. Entonces se confunde la maquinaria de replicación de las células humanas y es por eso que el virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 ingresa y la célula humana no se percata de que es un virus que nos va a atacar. Entonces, este virus del SARS-CoV-2 se empieza a replicar rápidamente sin que la célula humana se dé cuenta. Cuando la célula humana reacciona es cuando ya el virus ha invadido el cuerpo y está ya ingresando a las otras células para afectarlas. En ese momento es que el organismo de la persona infectada reacciona y empieza, digamos, la lluvia de citoquinas. Esta lluvia de citoquinas es la respuesta inflamatoria a la invasión viral, ¿no? Y esto es lo que produce una serie de desequilibrios en el ser humano. Uno de los elementos muy importantes para equilibrar este proceso es la ingesta de líquidos. Cuando una persona está dentro de un proceso de una inflamatoria muy grande, como es la lluvia de citoquinas, lo que equilibra al organismo es el agua. Por eso es que es importante que cualquier paciente que contraiga COVID debe estar muy bien hidratado. Y el punto clave para que esa hidratación esté en equilibrio es la orina transparente. Ustedes se estarán preguntando, ¿qué es el ARN mensajero a estas alturas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante en la construcción de las vacunas contra el SARS-CoV? El ARN mensajero o ARNM, como lo conocemos, es un ácido ribonucleico
que transfiere el código genético procedente del ADN del grupo celular a un ribosoma en el citoplasma. Este es el que determina el orden en que se unirán todos los aminoácidos de una proteína para formar un nuevo virus. Entonces, es como que si el ARN fuera el traductor, fuera el ordenador. El ARN mensajero tiene esa función de ordenar todas las proteínas que se van reproduciendo, las ordena y va formando las cadenas que son el virus, ¿no? Que van a formar el virus. Eso es lo que es el ARN mensajero y ahí radica su importancia. Ahora, una vez que ya hemos visto todo esto, vamos a entrar a ver el impacto de la pandemia por COVID-19 en el país. La pandemia lo vamos a ver, por ejemplo, este es el efecto económico. Cómo el PBI disminuye al producirse la pandemia. A fines del 2020, el PBI del Perú cae a un menos 11%, ¿no? Para el 2021, este PBI se recupera y pasa a un 12.8%. Pero esta recuperación no es por arte de magia. Esta recuperación se produce por varios factores que los vamos a ver más adelante. Acá vemos que la pandemia ha producido también una pérdida de empleo. Esta pérdida de empleo por sexo, por ejemplo, las personas que mayor perdieron su empleo fueron los varones. Los varones perdieron su empleo, unos 600,000, 600, 400 varones, en comparación con mujeres que fueron unas 550,200 mujeres. Por nivel de educación, las personas que perdieron más el empleo fueron la población con estudios de solamente primario. Aquellas personas que eran empleadas en algunos lugares, digamos, con empleos precarios, ¿no? Que no tenían ningún nivel digamos, no tenían seguro, no tenían CTS, son los empleos precarios o los empleos, digamos, por terceros. Luego, hay una población con estudios de secundaria que perdió sus empleos en 27.8%, la de estudios técnicos 25.50%, y los que menos perdieron sus empleos fueron los de estudios universitarios, que solamente perdieron un 17.60%. Con respecto a la actividad económica, la actividad que mayor sufrió fue la actividad de construcción, y la del comercio, ¿no? Nosotros tenemos que en construcción se redujo a un menos 30.5% y el comercio se redujo a un 20.9%. En cuanto al tamaño de las empresas que más sufrieron fueron las que tenían, las empresas pequeñas, chiquitas, no pudieron resistir la pandemia y muchas de ellas han desaparecido, ¿no? Siendo las menos afectadas las empresas que tenían más de 51 trabajadores. La pérdida de empleo hizo que muchos regresaran a sus lugares o a sus hogares originarios, incrementándose el hacinamiento en los hogares, y las brechas de cobertura y calidad de servicios básicos como agua y saneamiento se hicieron más críticos. La socialización, que es un elemento básico e importantísimo para el desarrollo humano, se vio suspendido por el aislamiento, afectando sobre todo a los niños, los adolescentes, los adultos y a los adultos mayores, ¿no? Esto es en función a cómo afecta la pandemia en la salud mental. Los problemas de violencia y maltrato y abuso se incrementaron en más de 50%. Miren lo que estamos encontrando, más del 50%. Aquellos que han perdido sus familiares, los que han estado en ventilador mecánico, los que han pasado todo el trauma de la pandemia, ¿no? No quieren recordar lo que han vivido, las sensaciones, el miedo, no quieren recordar. Ahora, la crisis económica también produce angustia. El burnout en el personal de salud era muy grande y también afectó a grandes grupos de personas que pertenecen al sector salud. Y se produjo el síndrome de agotamiento profesional debido al teletrabajo,
Porque en el teletrabajo no tienes hora ni tiempo de descanso, te llaman todo el día y hasta en la noche, ¿no? Esto afecta directamente la salud mental. El 30%, del 30 al 60% de pacientes COVID sufren manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y periférico, incluyendo el delirio en quienes estuvieron hospitalizados. Mientras hay otro grupo que no puede superar su enfermedad y están en un continuo estado de ansiedad y depresión. A nivel del sector educación, la pandemia nos ha producido que la deserción en el nivel primario se incrementó del 1.3 al 3.5. Son 128,000 estudiantes de primaria que dejaron de estudiar. En secundaria pasó del 3.5 al 4 y fueron 102,000 estudiantes que dejaron de estudiar, ¿no? En total hay 337,870 estudiantes que pasaron a las escuelas o instituciones públicas, ¿no? Se pasaron de las privadas a las públicas. También tenemos acá como dato que según la última encuesta de ENAJO para el 2020, todavía no sale la del 2021, los principales motivos de los estudiantes para abandonar los estudios fueron los problemas económicos, luego los problemas familiares y al final fueron una falta de interés. Para el 2020, a fines del 2020, fueron 230,000 estudiantes que dejaron de estudiar. Y tenemos que en 8 regiones del país, entre el 75 y 90% de hogares no tiene acceso a Internet. Estamos hablando de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. La mayor deserción estudiantil se ha producido en estos departamentos. Pero también encontramos nosotros otra información que, y es lo que les comentaba antes, de cómo el PBI había subido, ¿no? Del -11 al +12, ¿no? Que fue porque se produjeron algunas medidas que hicieron de que esta pérdida de empleo, esta pérdida de la capacidad económica, no se sintiera tanto. ¿Por qué? Porque a muchos, por ejemplo, les permitieron retirar sus fondos de pensiones, ¿no? Y ellos con esos fondos han podido hacer pequeños negocios, han podido cubrir algunas deudas, ¿no? Se han creado los fondos de protección del desempleo, se crearon varios tipos de bonos. Todo esto hizo de que la capacidad económica y adquisitiva del poblador peruano no se viera tan afectada, ¿no? También se incrementó lo que es el uso de las compras por Internet y también se produjo la flexibilización de las medidas de aislamiento. Esto ha permitido que el transporte, por ejemplo, vuelva a tomar su casi normal funcionamiento. A estas alturas el transporte funciona normalmente. Los restaurantes, los servicios, las tiendas de moda, de abarrotes, de todo este tipo hasta de turismo se han reactivado porque las medidas de aislamiento se redujeron. ¿Qué tenemos nosotros en el sector salud a grandes rasgos que nos ha dejado la pandemia? Nos ha dejado un acúmulo de susceptibles por bajas coberturas en inmunizaciones. Hay un riesgo de rebrote de enfermedades controladas por vacunas como la polio, sarampión, rubiola congénita y tétanos neonatal. Tenemos pacientes con daño por diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial. Tenemos pacientes con secuelas respiratorias, sobre todo fibrosis pulmonar post-COVID. Tenemos pacientes con secuelas neurológicas. Tenemos un incremento del cáncer porque se dejó de tamizar y de diagnosticar tempranamente. Las infecciones en los niños se están incrementando. Hay una aparición de una segunda, tercera, cuarta ola por COVID. El virus ha mutado y seguirá mutando. Y hay un incremento de la población con problemas de salud mental.
Ahora, entramos nosotros a ver en este panorama lo que son las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos un concepto de lo que es la vacuna, ¿no? La vacuna es una preparación de antígenos, es una sustancia que una vez inoculada permite la formación de anticuerpos, ¿no? Y tiene la capacidad de generar una respuesta inmune dentro del organismo. Las vacunas son una medida preventiva de la salud pública que más vidas han salvado, ¿no? La primera enfermedad en erradicarse fue la viruela y se erradicó gracias a la vacuna. En 1994 se produjo la erradicación de la polio en nuestro país y esto fue certificado por la OPS. En 1997 se eliminó como problema de salud pública el tétanos neonatal. En el 2016 se produjo la eliminación de la circulación del virus del sarampión y la rubiola. Y tenemos enfermedades que estaban en fase de control, como era la difteria, la tosferina, la hepatitis B, la varicela y el VPH. No, todo esto es gracias a la vacuna. Y todos estos logros y estos avances se pusieron en peligro por la pandemia y porque se dejó de vacunar. Las vacunas de ARN mensajero son un nuevo tipo de vacunas, porque nosotros teníamos vacunas por virus atenuado, por virus muerto, por bacterias atenuadas, por bacterias muertas, teníamos vacunas por las vacunas conjugadas, y luego nos han venido ahora las vacunas con ARN mensajero. Estas vacunas con ARN mensajero son de la última generación y son las que le van a enseñar a nuestras células a fabricar las proteínas que van a desencadenar la respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Al haberse descubierto esta proteína U, que es la que ingresaba a nuestro organismo, ¿no? El ARN mensajero de estas vacunas lo detecta. En cuanto ingresa y empieza su replicación, lo detecta y de inmediato se empieza a, digamos, a formar la respuesta inmunitaria. Como todas las vacunas, las de ARN mensajero benefician a las personas que las reciben, porque las van a proteger contra la enfermedad del coronavirus, del COVID-19. Las vacunas ARN mensajero recién han estado disponibles para el público el año pasado, el 2021. Sin embargo, la plataforma de investigación en vacunas por ARN mensajero tiene ya varias décadas, ¿no? Los científicos han estudiado y han trabajado bastante con este tipo de vacunas. Las vacunas que existen en la actualidad son una gran variedad de vacunas, como la Sinovac, la Sinopharm, la Bharat Biotech, la AstraZeneca, la Pfizer, la Janssen, la Johnson, en fin, tenemos una gran variedad de vacunas ahora. En la actualidad, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros vamos a tener de que las coberturas en menores de 1 año es de 73.5%. Las vacunas en niños de 1 año con el trazador de vacuna SPR está en 50.5%. Y las vacunas en 4 años con el trazador de la vacuna DPT está en 45.2%. Estas son las coberturas del año pasado. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la visión de que en menores de 1 año, en la vacuna pentavalente, que es nuestro trazador, hemos alcanzado el 35. Hemos alcanzado el 73.5%, ¿no? Esto es importante porque con relación a las vacunas en el año 2020, este trazador llegaba al 45%. Para el 2021 hemos llegado al 73.5%. Hemos avanzado
pero no estamos alcanzando el nivel de seguridad que debemos alcanzar para hablar de protección de la población. Cuando nosotros hablamos para proteger una población, estamos hablando de coberturas de alrededor del 95%. Ese es el porcentaje idóneo que nos garantiza una población libre de enfermedades. En este grupo menor de 1 año vamos a encontrar que la vacuna con menos cobertura es la vacuna de la HIVB en recién nacidos, la vacuna contra la hepatitis B, ¿no? Sin embargo, la vacuna contra la influenza ha subido a un 95.1%, básicamente por el efecto pandemia. En los niños de 1 a 4 años y niños de 4 años, vamos a encontrar que en niños de 1 año, tenemos que con el trazador de vacuna SPR, hemos alcanzado el 50.5%, ¿no? Y la mayor cobertura la tenemos en neumococo, la vacuna de neumococo, que tiene 68.9% con terceras dosis. Es preocupante este porcentaje porque nosotros, nuevamente, para hablar de protección a la población, tenemos que llegar a un 95%. Estamos a la mitad. Y esto pone en riesgo el logro que tenemos para la salud pública del control del sarampión. Ya habíamos erradicado de circulación en nuestro país al virus salvaje de sarampión. En niños de 4 años, con nuestra vacuna trazadora, la DPT, hemos alcanzado solamente el 45.2%. En vacunas contra la COVID-19, nosotros encontramos que al día 25 de marzo, este dato es actual, hemos llegado a un total de vacunados de 66.436.481 con primeras dosis, que nos hacen una cobertura de 87.1%. Entonces, nosotros aquí estamos todavía en proceso, no llegamos a lo que necesitamos para hablar de una protección en la población. En vacunas con segunda dosis hemos llegado al 25.781.423 vacunados, que nos hace una cobertura de 78.6%. Y nuestra gran debilidad está en los vacunados con tercera dosis, que solamente tenemos 12.089.000, que nos hace un total de 42.3%, ¿no? Esto es muy preocupante porque para hablar de protección tenemos que hablar de terceras dosis. Esto está relacionado con varios factores, pero es necesario hacer un estudio en la población que nos dé la certeza de cuáles son los elementos que impiden alcanzar una cobertura mayor con vacunas con terceras dosis. Aquí nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, se ha ido avanzando en la vacunación por criterios de riesgo, ¿no? Las personas con enfermedades raras y huérfanas, tenemos un 48, se han vacunado 48 personas con segunda y tenemos una pequeña cantidad con tercera dosis. Asimismo, tenemos con toda la otra diversidad de pacientes que han ido vacunándose por criterio de riesgo. Dentro de los vacunados por grupos de edad, nosotros tenemos que la cobertura más pareja es en los mayores de 80 años, ¿no? Luego le siguen los de 60 a 79 años. Esto se reduce en la población de 50 a 59, vuelve a crecer un poquito entre la población de 40 y 49 y de ahí se reduce entre la población de 18 a 39 años. La población de 5 a 17 años todavía no está recibiendo su tercera dosis,
pero tampoco estamos alcanzando un mayor porcentaje de niños y adolescentes vacunados. El efecto de la vacunación en los trabajadores de salud ha sido muy, muy bueno. Este estudio se hizo con todo el grupo de trabajadores de salud que recibimos las vacunas de Sinopharm. Y ustedes pueden ver cómo la incidencia de la mortalidad se redujo. Ustedes pueden apreciar, por ejemplo, esto es en un tiempo en días, ¿no? La mortalidad, cómo se fue reduciendo. Si ustedes aprecian, en cuanto se empezó a vacunar aquí en el día 0 y más o menos en el 7º día, la mortalidad empezó a aplanarse. Prácticamente se mantuvo y bajó con terceras dosis o con segundas dosis. Este era el que había recibido 2 dosis de vacuna. El que solamente recibió una dosis de vacuna, mire cómo la curva se siguió elevando. Y en aquellos que no quisieron vacunarse, la curva siguió y siguió subiendo. Este dato es importante porque nos permite ver cómo la protección de la vacuna ha sido inmediato. No estamos hablando ni siquiera de 20 días ni de 10 días. Estamos hablando cómo en menos de 10 días la reducción de la mortalidad se redujo así, abruptamente. Aquí nosotros podemos ver la curva de la mortalidad en las personas tras iniciarse la vacunación. Aquí nosotros vamos a ver cuando se inicia el proceso de la enfermedad, ¿no? Tenemos acá en el 2019, el 2020, ¿no? Acá empezaron los primeros casos y acá empezó ya el incremento de casos. Todo esto en coloración verde es la primera ola. Sube la primera ola hasta julio y luego empieza a bajar, ¿no? Y nuevamente, esto es en el 2020, y en el 2021, más o menos por enero, empieza a subir la segunda ola, alcanzando su mayor pico más o menos entre junio, ¿no? Mayo, junio, se alcanzó el mayor pico de mortalidad. Es en esta etapa donde se inicia la vacunación en mayores de 80 años. Y se intensificó la vacunación con los siguientes grupos etarios. Y ustedes pueden observar cómo la mortalidad se reduce drásticamente. Este año nosotros hemos tenido el inicio de la tercera ola. Y miren cómo se ha reducido la mortalidad en relación a la primera y a la segunda ola. Esto es importantísimo y esto lo tenemos que manejar y lo tenemos que difundir entre todos nuestros usuarios de los servicios de salud. La vacunación salva vidas. Acá hay un cuadro con relación al personal médico y cómo se redujo esta mortalidad. Miren ustedes, dentro de los profesionales de la salud, el grupo más afectado con mortalidad fueron los médicos. Nosotros tenemos aquí la curva azul que representa a los médicos. Pueden ver ustedes aquí cómo cuando se administra la segunda dosis, cómo esta mortalidad se reduce y sigue en picada, ¿no? Mientras tanto que la población siguió subiendo y luego se va a ir en su segunda subida para la segunda ola de la pandemia. Aquí nosotros podemos ver cómo se redujo la hospitalización en el personal médico con relación a la población. Y es que no hemos encontrado datos, por ejemplo, de la reducción de la hospitalización en el personal de salud, enfermeros, ni otro tipo de personal. Solamente hay dato para médicos. Y es que creo que solamente los médicos han hecho ese tipo de investigación, lo cual nos estaría llamando la atención para que todos los enfermeros nos volquemos también a estudiar
a investigar lo que ha pasado con nosotros durante la pandemia. Aquí podemos observar nosotros que básicamente cómo se reduce drásticamente la hospitalización después de la vacunación. Ustedes pueden ver, ¿no? En el Perú actualmente tenemos todo este tipo de vacunas: Pfizer, Moderna, Sputnik, Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, ¿no? Todas estas vacunas están actualmente. Ahora, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacemos en la actualidad en esta situación de pandemia? ¿No? ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestras inmunizaciones puedan recuperarse y podamos nosotros seguir fortaleciendo la salud pública a través de la protección con vacunas? Nosotros primero tenemos que fortalecer el Plan Nacional de Reimpulso de la Vacunación contra la COVID-19. ¿Y por qué decimos reimpulso? Porque todos hemos sido testigos de que en este último mes, es más, desde hace más de un mes, ¿no? Los últimos meses, el impulso de la vacunación ha venido disminuyendo. No porque haya habido carencia de recurso humano, pero sí por la falta de la afluencia de las personas. Y eso lo hemos visto porque nuestros indicadores con segundas y con terceras dosis no son los óptimos y son, podríamos decir, bastante peligrosos. El segundo punto que tenemos que ver es fortalecer el establecimiento de prioridad en el uso de las vacunas contra el COVID-19. Porque lo que hemos visto es que se han venido produciendo vencimiento de vacunas porque quizás no se ha establecido la prioridad del uso de vacunas, ¿no? Porque cuando uno vacuna, y muchos de ustedes han estado vacunando, hay un rechazo a ciertas vacunas. Y ese rechazo se debe básicamente por la falta de información de la efectividad de las vacunas. Todas las vacunas son efectivas. Y ya hemos visto por qué son importantes las vacunas ARM, con ARM, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellas van a permitir que ingrese el código para que no se produzca la replicación del virus del SARS-CoV-2 en nuestro organismo. Pero eso no desmerece la efectividad de las otras vacunas, como es la Sinopharm, cuyo efecto también está bastante demostrado. Nosotros tenemos que, hay que dar una orientación sobre la microplanificación operativa local contra la COVID-19. Hay que fortalecer el sistema de vigilancia de SAVI en el contexto de vacunación contra el COVID-19. Hay que fortalecer la comunicación de crisis relacionadas con la seguridad de las vacunas y de la vacunación. Esto tiene que ver directamente con la desconfianza de la población y sobre todo con la excesiva confianza, porque muchos creen que con segunda dosis ya están muy bien, ¿no? Y también ha fallado ahí el Estado porque no hizo una exigencia de una tercera dosis. Recién ayer ha salido el ministro a hablar sobre la exigencia de esta tercera dosis, pero no ha puesto un tiempo. Lo que debió decir el ministro fue: se les da una semana a todos los que faltan su tercera dosis para vacunarse, porque tiene que ser con tiempos, porque los tiempos no pueden ser indefinidos. En estas condiciones de pandemia y en estas condiciones críticas para lo que son las inmunizaciones y las vacunas, tenemos que poner tiempos. Los tiempos son muy importantes. Hay que fortalecer la comunicación sobre vacunación segura, apoyando en la comunicación con la madre, con los padres, con los educadores y con los pacientes, ¿no? El paciente es la persona que se va a vacunar, ¿no? Con ellos, digamos, el área de comunicaciones, las personas que están encargadas de la comunicación deben hacer su trabajo, deben promover
deben dar esa seguridad a la población para la vacunación. También es indispensable que haya un monitoreo de la vacunación en base a datos seguros. Cuando hablamos de datos seguros, es que todo aquel que está vacunado debe estar registrado exactamente la fecha, el DNI, el nombre, la dosis y el tipo de vacuna que ha recibido esa persona. Esos son datos seguros. El otro dato importante es que hay que hacer una evaluación de la eficacia de la vacunación contra la COVID-19. ¿No? Este estudio tiene que hacerse permanentemente porque tenemos varias vacunas que estamos utilizando. Entonces es importante hacer un estudio de eficacia de vacunación por cada tipo de vacuna. Debe haber un monitoreo constante de los indicadores pandémicos de morbilidad, mortalidad, prevalencia en datos nacionales y locales, porque recuerden, cada localidad, cada distrito es diferente, sus indicadores no son iguales. Por eso es importante que estos datos que estén en permanente actualización, porque eso nos va a permitir la toma de decisiones rápidas, efectivas, que respondan a la problemática que tenemos en ese momento. La investigación de las causas de deserción a tercera dosis contra la vacuna COVID-19 es urgente. No se ha iniciado ese estudio y ese estudio se debió realizar hace bastante tiempo atrás. Tiene que haber una evaluación de los resultados de investigación y planificación inmediata de las actividades para revertir esta situación actual. Las organizaciones locales, los promotores y las fortalezas locales, tenemos que evaluarlas, fortalecerlas para impulsar la vacunación con terceras dosis, continuar con las segundas dosis. Hay que utilizar estas fortalezas para fortalecer e impulsar la vacunación regular. Si bien es cierto, estamos dando la prioridad a la pandemia, porque los efectos de la pandemia son severos en la sociedad peruana. Los efectos de la pandemia en el aspecto económico, educativo, social, son graves, son muy serios. La única forma de revertir esto es a través de la vacunación. Y son dos cosas que tenemos que tener presentes: la vacunación contra el COVID y la vacunación regular. No podemos dejar de impulsar la vacunación regular. Entonces, después de que hablemos de COVID con cada familia, con cada persona, hablemos también de la importancia de la vacunación regular. Acá podemos ya hablar de algunas conclusiones. La evidencia científica nos ha demostrado que la inmunización produce mejoras en el estado de la salud. Y en el estado de la salud en general, ¿no? No vamos a hablar de un solo tipo de estado, sino del estado de la salud en general. Repercute positivamente en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la producción, la venta, el consumo no se detiene. ¿Por qué? Porque estamos controlando la enfermedad. ¿Y cómo estamos controlando la enfermedad? Con la vacunación, con las medidas de protección. Entonces, tenemos que nosotros ser, digamos, respetuosos, digamos, muy exigentes. Miren, tenemos que ser muy exigentes en que se reconozca el valor y el impacto de las vacunas en estos aspectos. Si la vacuna hubiera estado previsto y hubiéramos sido de repente un país económicamente más poderoso, hubiéramos sido quizás uno de los primeros en adquirir la vacuna. Nuestro país
ha sido uno de los países con mayor velocidad de vacunación y con mejores logros en vacunas para COVID, con primeras dosis. Pero sin embargo, nos estamos deteniendo con la tercera dosis, ¿no? Y esto no puede ser. Tenemos nuevamente que reimpulsar nuestra actividad para lograr la protección de nuestra población. Y así nuestra sociedad, nuestro país, no se vea tan afectado económicamente como hemos visto que se ha afectado. Según la OMS, la inmunización permite salvar vidas en la niñez, etapa en la cual más de la mitad de las principales causas de muertes son prevenibles o podrían tratarse con intervenciones simples como son las vacunas, como son la inmunización. Si nosotros logramos coberturas óptimas, logramos proteger a la persona con sus dosis completas, estaremos nosotros inmunizando a la persona. Y la inmunización permite salvar vidas. Aquí tenemos nosotros que ser muy incisivos. La inmunización se alcanza con las dosis completas. Si estamos hablando de niños, al hablar de inmunizados en recién nacidos, estaremos hablando de las vacunas BCG y hepatitis B. Si los niños han recibido sus 2 vacunas, estaremos hablando de inmunizados. Si los niños no han recibido esas 2 vacunas, no estamos hablando de una inmunización. En los niños mayores de 1 mes a 11 meses, los menores de 1 año. Ahí nosotros tenemos una buena cantidad de vacunas que administramos a los niños. Tenemos la vacuna contra la polio, que es la IPV. Esta IPV tiene 2 dosis. Y luego viene su primer refuerzo, que es la vacuna oral. La primera del refuerzo es la vacuna oral a los 6 meses de edad del niño. Tenemos, si no reciben estas 3 dosis, el niño no está protegido. Tenemos la pentavalente, una vacuna valiosa que protege contra 5 enfermedades. Y esta vacuna tiene 3 dosis. Si no tiene 3 dosis y no hemos alcanzado el 95%, no estamos hablando de inmunizaciones. Un niño inmunizado tiene 3 dosis. Una población inmunizada tiene 95% de inmunidad. En los niños de 1 año tenemos la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiola. Tenemos la vacuna antiamarílica. Tenemos la vacuna contra la varicela, ¿no? Son vacunas muy importantes. Y tenemos la tercera dosis de la vacuna neumocócica, que se inicia su vacunación a partir de los 4 meses. Esta vacuna, también estas vacunas son importantes. Todas deben alcanzar sus dosis completas. Cuando está el niño con su dosis completa, es un niño inmunizado. Cuando la población inmunizada alcance el 95%, estamos hablando de una población protegida. Esto es importante que nosotros lo manejemos y lo mantengamos siempre presente, porque si nos olvidamos de eso, vamos a tener coberturas bajas como las que hemos venido teniendo antes del inicio de la pandemia y se han agudizado por la pandemia, ¿no? Y esto pone en grave riesgo a la población infantil porque las enfermedades que producen gran mortalidad, las enfermedades que producen daño para toda su vida, como puede ser la poliomielitis, como puede ser una encefalopatía, ¿no? En los niños pequeños. Eso se puede contener y eso puede aparecer ahora por las bajas coberturas. Recuerden que si tenemos
países cercanos a nosotros donde la polio no ha sido eliminada completamente, donde el sarampión no ha sido eliminado, donde Brasil, por ejemplo, ha tenido grandes brotes de sarampión. Entonces, la movilización de las personas en la actualidad es muy alta. Y entonces, así como llegó el COVID en un corto plazo, igualito van a llegar los virus de estas enfermedades y vamos a tener brotes de estas enfermedades. Y eso es lo que debemos evitar. Por eso es que debemos hablar de niño protegido, de niño inmunizado y de población protegida o de población inmunizada con 95% de coberturas. Tenemos que la inmunización también está relacionada con un mejor desempeño escolar, ya que los niños con vacunas suelen tener menores tasas de inasistencia y deserción escolar. Y así, este niño va a tener un mejor desarrollo cognitivo y esto le va a permitir una productividad y una mejor trayectoria para alcanzar mejores ingresos a futuro. Acá nosotros encontramos que la vacunación también tiene efectos positivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. La protección mediante las vacunas evita las enfermedades en los hogares más pobres que tienen menos recursos financieros para acceder a la atención médica, ¿no? Entonces, los niños vacunados de hogares más pobres no van a requerir atención médica frecuente. Entonces, digamos, ahí la desigualdad se disminuye por efecto de la vacuna, ¿no? La pobreza también disminuye porque el gasto que hace esa familia en tratar la enfermedad, ese dinero lo puede utilizar en mejorar sus condiciones alimenticias, en mejorar, digamos, sus condiciones de educación o mejorar sus condiciones de vivienda. Por eso es importante que la vacunación también se maneje por criterios de riesgo. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Son los niños. ¿Y qué niños son los que tienen más riesgo? ¿Dónde los encontramos? En los lugares donde la pobreza y la desigualdad son más altas. Entonces, eso tenemos que priorizarlo para nuestras actividades de vacunación. Nosotros, digamos, y acá hay una cosa que es importante y que lo he colocado, ¿no? Porque en el 2015, ese estudio es del 2015, la OMS encontró que las coberturas de vacunación era mayor en la población de mayores ingresos, ¿no? Esto es, digamos, anecdótico, porque si la vacuna es tan valiosa para disminuir enfermedades, para mejorar el acceso a las oportunidades de la enseñanza, de la educación, que el niño al no enfermarse tan seguido puede adquirir mejores condiciones de desarrollo, ¿no? ¿Cómo es posible que los menos pobres, que la población que menos tiene, tenga menores coberturas? Esto nos tiene que llevar a evaluar y a fortalecer cómo direccionamos nuestras actividades de vacunación, hacia quienes vamos a dirigir nuestras actividades de vacunación, quiénes son nuestro sector prioritario. Y para cambiar eso no tenemos más que trabajar en la difusión de las bondades de la vacuna, de los efectos positivos que tiene la vacuna. Acá hay otro dato que es muy importante. Dice que la vacunación permite evitar los costos asociados a la hospitalización.
¿no? A la consulta médica, medicamentos y pérdidas de productividad. O sea, todo eso se disminuye porque la fuerza laboral económica es una fuerza, digamos, estable, no se ve interrumpida por procesos de enfermedad. Este es un valor que mucha gente lo desconoce y que muchos de los enfermeros no lo ubicamos y no lo hacemos resaltar. El impacto en la economía, en el aspecto económico, en la producción, en el consumo, en la venta de las vacunas es importante. Y eso ya lo hemos visto en esta pandemia. Si hubiéramos utilizado y hubiéramos tenido la vacuna en forma oportuna, el país no se hubiera paralizado. No hubieran habido tantos despidos masivos, no hubieran sido necesario la inmovilización de la población. Se hubiera evitado muchas pérdidas económicas con la utilización de la vacuna a inicios de la pandemia. Según la UNICEF, por cada dólar invertido en vacunación en general, ¿no? Corresponde 44 dólares de ganancia. O sea, por un dólar que se invierte, se gana 44 dólares. Eso es en relación a los gastos médicos y de pérdidas en la productividad. Según la OMS, que hizo otro estudio con relación al sarampión, ellos encontraron, por ejemplo, que por un dólar invertido en inmunizaciones había un retorno de 76.5 dólares de retorno. O sea, si estamos hablando, poniendo en valor la vacuna, poniendo en valor los procesos de vacunación, poniendo en valor el esfuerzo y el trabajo de los enfermeros, ¿no? Ahí está, aquí tenemos nosotros un respaldo en lo que significa el impacto de la vacunación. ¿Cómo es que los estados ahorran dinero cuando se evita la enfermedad y la muerte? Cuando se evita el gasto en pagar médicos, en pagar medicina, en pagar hospitalizaciones, en pagar equipos. Ese presupuesto que se evita que se gaste puede utilizarse en la mejora de condiciones educativas, en la mejora de condiciones laborales, en mejora de las condiciones alimenticias de la población en general. Como estamos viendo entonces, la importancia de la vacunación es primordial, es fundamental para todos los países, para todo ser humano, para toda la sociedad en general. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se logra escuchar. Bien, Sí, se logra tuviera escuchar. alguna consulta, alguna pregunta que puedan tal vez tener, alguna duda para que puedan realizarle a la magíster, pueden activar sus audios